Hola, hola. Muy buenos días, jóvenes estudiantes del tercer grado de secundaria. Tengan ustedes muy buenos días el día de hoy, jóvenes estudiantes, nuevamente reencontrándonos mediante esta ventana virtual para seguir compartiendo nuevos conocimientos en lo que va de lo que es el curso de Historia Universal. Bien, chicos, jóvenes, señoritas, espero que se encuentren bien después de estas cortas vacaciones, seguir con todos esos ánimos, ¿no?, de seguir aprendiendo. Entonces, jóvenes, el día de hoy pues vamos a ir compartiendo nuevos conocimientos de lo que es el curso de Historia Universal con el tema de lo que es las revoluciones liberales. Bien, chicos, sin más preámbulos, jóvenes estudiantes, bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión de aprendizaje de Historia Universal en el tema de lo que es revoluciones liberales. Saludos de parte del profesor Eudis Romucho Sarmiento. Se les extraña, muchachos, ¿no?, compartir pues anécdotas en el salón de clase, ¿no? Pero muy pronto sé que va a pasar todo esto y nos vamos a ir a reencontrar para compartir nuevos experiencias. Bien, esta clase va dirigida pues a la familia educativa del segundo y tercer grado de secundaria de nuestra gran institución educativa particular César. Bien, chicos, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta clase de lo que es revoluciones liberales. Para ello, jóvenes estudiantes, prestar mucha atención y estar muy concentraditos en este tema muy bonito de lo que es las revoluciones liberales de 1830 y 1848. Bien, chicos, ¿qué son las revoluciones liberales? Las revoluciones liberales, jóvenes estudiantes, es un término con el que se designa la revolución política, ¿no?, incluida pues en el proceso de transformaciones revolucionarias en todos los ámbitos, con el que se cierra la edad moderna y comienza la edad contemporánea. Es decir, jóvenes estudiantes, esas revoluciones van a cerrar un capítulo de la edad moderna, pues para darle comienzo a una nueva edad, que es la edad contemporánea. Son cambios que paulatinamente fueron obteniendo para implantar nuevos sistemas económicos, políticos y sociales en los países europeos, ¿no?, y en todos aquellos que tuvieron influencia en dichos países. Es decir, pues con una revolución política se puede pues implantar nuevos sistemas económicos, ¿no?, y inclusive nuevos sistemas políticos y niveles, estratos y nuevos estratos sociales, ¿ya? Entonces aquí estamos dándole un concepto de revoluciones liberales, ¿no? ¿Qué son revolución? Pues son cambios políticos, ¿no? Son transformaciones. Bien, chicos, veamos por qué son revoluciones liberales, ¿ya? ¿Qué quiere decir que son revoluciones liberales? ¿Quiénes se enfrentaron en estas revoluciones liberales? En estas revoluciones liberales pues se enfrentaron las monarquías absolutas del antiguo régimen, ¿no? Pues es decir, que un solo hombre en el poder quien va a enfrentar esta revolución, ¿no? Monarquías absolutas del antiguo régimen, quienes gobernaban pues solo el rey, ¿no?, que tenía el poder de todo. ¿Contra quién? Contra los estados liberales, ¿no? Los estados liberales pues que buscaban nuevos regímenes, nuevo sistema de gobierno. Bien, chicos, ¿qué son las monarquías absolutas del antiguo régimen? Como lo dice acá,
un solo hombre controla todo porque tiene todos los poderes, ¿no? Favorece a una determinada clase social. ¿A quién favorece? A los nobles, a los privilegiados, ¿no? Recortando pues libertades y derechos de los demás individuos, ¿no? Pues no existen libertades, la nobleza nomás es quien tiene todos los privilegios, ¿no? Los monarcas controlan todo, entonces los estados liberales van a decir que el monarca no tiene por qué controlar nada, que solo se dirija o se aboque en su gobierno, ¿no? Debe respetar las libertades, libertades económicas, las libertades políticas. Eso decían los estados liberales, ¿ya? Entonces, ¿qué son los estados liberales? Que estaban en contra de las monarquías absolutistas del antiguo régimen. Este estado comparte pues el poder con otras instituciones, ¿no? Pues deja de controlar la economía, otorga libertades y propugna el respeto del derecho a todos, ¿no? Estos son los principios de los estados liberales. Ya no tener un solo hombre que gobernaba, ¿no? Que gobernaba solo, sino tener un estado que comparta el poder con otras instituciones. Pues lograr que el estado se divida en tres poderes, decían los estados liberales, ¿no? Y que la economía no la controle el estado, que esta economía sea libre, de libre competencia, de libre mercado, de libre financiación, y que cada participante de la economía goce de esa libertad sin que el Estado le oprima, ¿ya? Ese era el objetivo de los estados liberales. Veamos, jóvenes, ahora conozcamos, jóvenes estudiantes, lo que es el liberalismo político, ¿ya? ¿En qué consiste el liberalismo político? ¿No? Es un movimiento de amplia proyección, ¿ya? Económica, política y filosófica, ¿no? Filosófica porque esta filosofía, la filosofía pues es quien da la idea, ¿no? Entonces, sin ideas, una no puede tener idealismo, ¿no? Idealismo filosófico, ¿no? De lo que yo quiero perseguir, esta es la idea de donde va a salir, este es el conjunto de contradicciones del ser humano, ¿no? Que puede formarse pues en su pensamiento, y eso es filosofía. De acuerdo a la filosofía, pues salen las ideas. Entonces las ideas se van a plasmar con hechos a través de un conjunto de acciones, ¿no? El proyecto del liberalismo, jóvenes estudiantes, del liberalismo político, pues es incursionar en el mundo económico, en la misma política, eh, con una misma filosofía que se pueda defender para lograr una verdadera transformación o cambio, ¿no? Es lo que quiere el liberalismo político, ¿no? Como dije acá, pues es una proyección económica, política y filosofal que defendía pues que defendía y defiende como idea esencial el desarrollo de la libertad personal e individual como forma de conseguir el progreso de la sociedad. La forma de conseguir este ideal es la revolución, es el cambio, es la transformación. Bien, chicos, entonces veamos dos formas de esta revolución. Tenemos la revolución pacífica, ¿no? ¿En qué consiste? Que es una parte de sus ideólogos propugnaron pues la aplicación de estos principios de forma gradual y pacífica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, vayamos despacio de acuerdo, ¿no? Con el tiempo nos va acomodando y de forma pacífica, ¿no? No hay que hacer
una guerra, si podemos transformar en lo que este tiempo pasaba en Francia, ¿no? Podemos hacer una revolución pacífica, ¿no? Pero sin embargo no se dio esta revolución pacífica, ¿ya? En la cual es no la consiguieron, pero de una manera pacífica, no la consiguieron, la consiguió de una manera de forma armada, lo que vamos a ver en la siguiente, una revolución armada. ¿Ah? Otros más radicales utilizaron pues la vía de las luchas o empuñando las armas para impulsarlo de inmediato. O sea, que vamos a esperar que el tiempo nos dé la razón. No, señores, dijeron los revolucionarios, ¿no? De hoy a mañana tomaron las armas e iniciaron la revolución política, ¿ya? Como no les resultó la revolución pacífica, tomaron pues la revolución armada, ¿no? En Francia. Principales revoluciones del siglo XIX, ¿no? ¿Cuáles son nuestras principales revoluciones en el siglo XIX? Tenemos la revolución de 1820 en España. Obligó pues al rey Fernando VII a reconocer, a jurar la Constitución de 1812. ¿Ya? ¿Qué quiere decir o qué significa esto? Que el rey Fernando VII, al asumir el reinado, el trono de España, no quería reconocer la Constitución que se había promulgado en España en 1812, ¿no? Entonces, al aceptar la Constitución de 1812, él decía, el rey Fernando VII decía que mi palabra no es ley, lo que el rey dice es ley y que hay que cumplir al pie de la letra, eso decía el rey. Pero si sale una constitución, entonces va a contradecir a mi palabra, ¿no? Por eso, muchachos, los reyes no querían, por esa razón no aceptaban una constitución, desconocían una constitución. Entonces en 1820 los españoles se sublevaron, se rebelaron contra el rey Fernando VII, ¿no? Pero lo obligaron a reconocer y jurar la Constitución de 1812, ¿ya? Y ya había un logro en España, ¿no? Un logro de libertades, un logro de libertades en todos los aspectos. Luego tenemos lo que es la revolución de 1830 en Francia, ¿ya? Esta revolución pues es una lucha contra el gobierno abusivo del rey Carlos X, ¿ya? Que lo vamos a ver posteriormente. También tenemos la revolución de 1848 en Francia. ¿Contra quién? Pues luchas contra el gobierno del rey Luis Felipe I. Después de que el gobierno de rey Carlos X va a entrar en 1848 el gobierno de Luis Felipe I. Bien, veamos antes lo que es el liberalismo, ¿ya? El liberalismo, jóvenes estudiantes, tenemos el liberalismo político, ¿ya? El liberalismo político pues respetó a las libertades ciudadanas e individuales, ¿no? Libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de reunión. Existencia pues de una constitución la cual no se podía violar, una constitución inviolable que determinase los derechos y deberes de ciudadanos y gobernantes, ¿no? O sea que la ley es tanto para gobernantes y ciudadanos y todos debemos derecho al voto, todos tenemos derecho al voto, ¿ya? Pues separación de poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿ya? Para evitar cualquier tiranía
y el derecho al voto, muchas veces limitados a minorías, ¿no? Es decir, todos tenían que pensar en la alta burguesía, o sea que la burguesía era la clase que crecía, ¿no? Iba creciendo. La burguesía pues va a ser la clase que va a respaldar y va a liderar las revoluciones liberales. Los representantes del liberalismo político tenemos pues Alexis Henry Charles de Clere de Francia, a Benjamin Constant de Francia también, y Adolphe Thiers de Francia, ¿ya? Adolphe Thiers, que fue el fundador del periódico La Nacional. Jóvenes estudiantes, escuchen muy bien que es pregunta de examen. Adolphe Thiers, que fue un periodista, Adolphe Thiers, fundador del periódico La Nacional. Luego tenemos el liberalismo económico. ¿En qué consiste el liberalismo económico? ¿No? Es un conjunto de teorías y de prácticas al servicio de la alta burguesía, ¿ya? Y que en gran medida eran consecuencia de la revolución industrial, ¿no? Es decir, lo que acabamos de decir, ¿no? Todos tenían que pensar en la alta burguesía, ¿ya? Pues la burguesía era la clase que crecía, ¿no? La burguesía pues va a ser la clase que va a respaldar y va a liderar las revoluciones liberales. El liberalismo económico, jóvenes estudiantes, significó la no intervención, ¿no? No interviene, el liberalismo económico no interviene la intervención del Estado en las cuestiones sociales, financieras y empresariales. Intenta de explicar y justificar el fenómeno de la industrialización y sus más inmediatas consecuencias, ¿no? ¿Cuáles fueron estas consecuencias? El gran capitalismo y las penurias de las clases trabajadoras. Explico. Si bien es cierto, jóvenes estudiantes, que el Estado no debe intervenir en los asuntos de las financieras y de las empresas, también es cierto que el fenómeno de la industrialización, muchachos, que apareció en Europa, encaminó a que la burguesía se convierta pues en una clase social dominante, ¿no? ¿Y por qué razón? ¿Qué es la industrialización? Pues es el tiempo en que en Europa aparecieron nuevas maquinarias, nuevas herramientas, ¿no? que facilitaron el trabajo de los seres humanos. O sea que al mismo tiempo generó desocupación, y al generar esta desocupación, pues, y al generar gran producción, estas maquinarias, estas herramientas, se van a generar pues los comercios grandísimos en Europa. Se van a hacer millonarios los burgueses, ¿no? Estos burgueses, al serse millonarios, pues van a juntar grandes capitales y se van a convertir en qué, muchachos, se van a convertir en grandes capitalistas, ¿ya? Que van a tener pues grandes capitalistas, y no les va a interesar las penas que la clase trabajadora, ¿no? que van a tener. ¿Quiénes son la clase trabajadora? Pues son los proletarios, ¿no? Son los proletarios los que trabajan en fábricas, en las empresas, en las industrias. Ellos son los obreros. Cuanto más maquinarias, más herramientas pertenezcan a los burgueses, más abuso va a haber en la clase trabajadora, que no son propietarios de nada, solo de su trabajo, ¿ya? Entonces, jóvenes estudiantes y van a trabajar para los burgueses que se han hecho pues capitalistas, ¿no? Todo eso descuidó el liberalismo económico, y todo esto va a conllevar a la revolución de 1848.
1830. Los representantes del liberalismo económico tenemos a Adam Smith de Escocia, Gran Bretaña, Inglaterra, David Ricardo también de Inglaterra y John Stuart Mill también de Inglaterra. Bien, jóvenes estudiantes, tenemos la revolución de 1830 en Francia, ¿ya? Fue un proceso revolucionario que comenzó en París, en Francia, con la denominada Revolución de Julio, o las tres gloriosas jornadas revolucionarias de París, que tumbó y derrocó del poder al rey Carlos X, ¿no? Es decir, y llevaron pues al trono a Luis Felipe I de Francia. Es decir, sacó al rey Carlos X, que estaba gobernando en contra de los burgueses, ¿no? El rey Carlos X gobernaba en contra de los burgueses porque los burgueses se sintieron defraudados del rey Carlos X. Como los burgueses dirigían la revolución, lo sacaron al rey Carlos X y lo ponen a Luis Felipe I de Francia, quien va a empezar a gobernar Francia, ¿ya? Ahora esta revolución va a repercutir en Italia, en Alemania, donde se identifican los movimientos de tipo nacionalistas, ¿no? De tipo nacionalistas unificador. Alemania estaba, pues, jóvenes estudiantes, dividida en Prusia, Austria y los condados alemanes, los sajones. Entonces, pues salieron ideas nacionalistas que gracias a esta revolución, ¿no? Pues soñaban en unirse, estos países, Alemania e Italia, soñaban unirse en un solo país, pues en Alemania e Italia. Años después, jóvenes estudiantes van a lograr su unificación, ¿ya? Como dice acá, ¿no? Donde se identifica con los movimientos de tipo nacionalista unificado Polonia y el Imperio Austriaco, donde se identifica con movimientos de tipo nacionalista de tipo disgregador. Polonia, jóvenes estudiantes, Polonia era colonia de Rusia, ¿ya? Estaba bajo el mando de los rusos. Años después, Polonia, jóvenes estudiantes, va a lograr su independencia. Influencias. Tenemos acá, en Bélgica obtuvo la independencia frente a Holanda. Holanda tuvo su independencia frente a Bélgica. En Italia también surgieron movimientos de tipo nacionalista para unificarla, ¿no? Y Giuseppe Mazzini fundó la agrupación La Joven Italia, pues en un principio estos movimientos fueron reprimidos por Austria. En Alemania surgen los movimientos, ¿ya?, de tipo nacionalista. En Polonia y Austria surgen movimientos de tipo nacionalista disgregado, o sea que Polonia trató de independizarse de Rusia en 1830, pero años después Polonia logra su independencia. Tenemos causas de la revolución de 1830. ¿Cuáles fueron estas causas? El gobierno absolutista del rey Carlos X, ¿no? Fue un gobierno tirano y abusivo, ¿no? Se fue en contra de los intereses de la burguesía creciente y en desarrollo. Sé que la burguesía crecía, ¿no? El gobierno de Carlos X lo contradijo, ¿no? La burguesía lo lleva al poder a Carlos X y este los traiciona. Vamos a sacarle del poder, dijeron los burgueses, ¿no? El abuso contra el pueblo o el tercer estado, la crisis económica que este rey no pudo superar. Acá tenemos la imagen del rey Carlos X, ¿ya? ¿Cuál fue el detonante de esta revolución de 1830? Fueron pues las ordenanzas de julio, ¿no?, en la cual el ministro Jules Polignac de Francia, el 25 de julio
de 1830, el ministro Jules Polignac de Francia logró que se promulgue esta ordenanza, ¿ya? Que ordenaba en este documento que se suspendía la libertad de prensa, ¿ya? Se disolvía la Cámara Legislativa. ¿Qué quiere decir? Que es la Cámara que apoyaba al rey, pues se suspende, no hay más, ¿no? ¿Qué más? Restricción al voto. Solamente podían votar los que tenían buena educación, los que tenían mucho dinero, ¿no? Esto hizo que los burgueses y los proletarios de las industrias y las fábricas se alzaran en posesión de rebeldía, en una rebelión. Y esto va a tenemos acá los principales hechos de la revolución de 1830, ¿ya? En Francia se hallaba pues rígida por una monarquía constitucional, ¿ya? Con Carlos X como soberano. A mediados de 1830 dicho rey suprimió la libertad de prensa, ¿no? A la vez que modificó el sistema electoral al establecer que solamente podían ser electores quienes pagaban una renta al Estado. O sea, los que pagaban tenían derecho al voto, ¿no? Y eso no era así. Los días 27, 28 y 29 de julio de 1830, el pueblo de París se sublevó contra el rey, consiguiendo finalmente triunfar. Se formó entonces un gobierno provisional que desconoció a Carlos X y proclamó como rey de los franceses a Luis Felipe I, duque de Orleans, y reconocido como el rey ciudadano. ¿Por qué? Porque la ciudadanía burguesa y los proletariados lo eligieron y lo llevaron al poder, ¿no? Quedaba así entonces abolida o eliminada la dinastía de los Borbones, ¿no? El rey Carlos X de la dinastía Borbón. Jóvenes estudiantes, esto va a generar pues la revolución del año 1848, ¿no? Se implantó la monarquía constitucional. El poder del Estado se divide, pues el rey en poder ejecutivo compartía el poder con la asamblea o parlamento, el poder legislativo, ¿no? El poder ejecutivo por el rey y el poder legislativo con la asamblea o parlamento. El voto censitario, ¿no? Solo podían ir a las urnas y votar por sus representantes aquellos que tenían buen nivel económico y educativo, marginando al pueblo, ¿no? La cual no tenían derecho al voto. Favores a la gran burguesía, ¿ya? El rey Luis Felipe I se olvidó pues de la pequeña y mediana burguesía, ¿no? Es decir, como había visto que no apoyaba a la burguesía, él decidió apoyar a la gran burguesía, pues la mediana y la pequeña burguesía quedaban olvidados, ¿no? Entonces se van a juntar la mediana y la pequeña burguesía y los proletariados para luchar con los grandes burgueses, ¿no? Y su rey Felipe I y los proletariados, que fueron los trabajadores, los obreros, que van a luchar, y esto va a generar lo que es la revolución del año 1848. Bien, chicos, jóvenes estudiantes, esto ha sido el tema de hoy. La semana que viene vamos a ver lo que es la revolución del año 1848. Espero que lo hayan entendido, comprendido, jóvenes estudiantes. No olviden desarrollar la práctica que se va a dejar en la plataforma y el Fast Test. Conmigo será hasta la siguiente semana. Tengan ustedes, jóvenes estudiantes, un buen día, muchos éxitos y bendiciones. Cuídense mucho.